están fluyendo de tu trono, Dios, llevando vida, llevando paz a cada nación. Con gran poder, con gran virtud, fluye hoy. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. La paz del Dios vivo sea nuevamente con cada uno de ustedes y reciban todos una cordial bienvenida a este momento e instante donde nuevamente meditaremos en la palabra del Dios nuestro. Mil bendiciones para todos. A este tema de suma urgencia e importancia total para todos nosotros los creyentes en este caminar y ámbito espiritual donde seguimos y profesamos la palabra del Dios nuestro. Esta vez quiero compartir con todos ustedes el tema titulado Las dos primeras resurrecciones, un tema del cual nadie habla y ya vamos a ver por qué. Las dos primeras resurrecciones. Es un tema muy polémico, a la vez resultará difícil para muchos poder llegar a entenderlo, mas para otros resultará fácil y sencillo. Vamos a ver desde el ámbito o desde el nivel material rápidamente cuál es o cuál fue la primera resurrección. Voy a contextualizar lo que es la primera resurrección en base al tema que ya recientemente compartimos con ustedes, el cual pido a todos ustedes a que vayan y lo vean y oigan para que puedan entender más precisamente este que ahora compartimos con ustedes. Las dos primeras resurrecciones. La primera resurrección desde la esfera material se encuentra allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 27, versos del 50 al 53, donde vimos en el tema anterior la resurrección de un grupo que se levantó luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese suceso o ese evento que aconteció allí es poco traído a las plataformas de predicación y así también a algunos altares de congregaciones. Casi no se predica sobre ese suceso, sobre ese evento que aconteció. Es más, es un tema del cual poco se habla, pero allí aconteció eventualmente la primera resurrección desde el ámbito o desde la esfera material, donde se levantó un grupo donde no se nos dice cuál es el número, sino que el texto nos dice, la escritura nos dice, que muchos cuerpos de santos se levantaron luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchos cuerpos de santos. Donde vimos en el tema anterior, pudimos ver y llegar a esa conclusión mediante la línea que traza y da el margen de perfección de la escritura. Pudimos ver y llegar y concluir que estos son quienes fueron redimidos como primicias para Dios y para el Cordero, ya que hay muchas resurrecciones. De hecho, hay quienes hablan de 7 resurrecciones, pero yo voy a hablar brevemente de las resurrecciones particulares e individuales, tales como la resurrección de la hija de Jairo, la resurrección de Lázaro y de muchos otros que Jesús resucitó de forma particular, pero que el evento de quienes se levantaron cuando se abrieron los sepulcros
no materiales, sino aquellos sepulcros espirituales. Quienes se levantaron allí fueron un grupo que de forma particular y general a la vez no fueron individualizados como la hija de Jairo o Lázaro u otros a quienes Jesús resucitó, sino que este grupo se levantó conjuntamente, magistralmente, ordenadamente, después de su resurrección, donde, como valga la redundancia, dije hace poco se habla de este tema, casi nadie lo toca, nadie lo menciona, y estos que resucitaron pasan desapercibidos e inadvertidos para muchos de nosotros. Pero pudimos ver y llegar en el tema anterior y ver que estos que fueron redimidos, a la vista de todos nosotros que hoy leemos y meditamos las Escrituras, y vemos aquel evento que solo lo recoge el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versos del 50 al 53, donde vimos que muchos cuerpos de santos se levantaron, donde no se nos dice todos los santos que habían dormido se levantaron, dándonos a entender que no fueron todos aquellos que habían muerto desde Adán hasta Jesucristo de Nazaret. Por eso la Escritura no nos dice todos los santos se levantaron, sino que nos dice muchos cuerpos de santos se levantaron. Esto es que si hubiesen habido unos 400,000 muertos o algunos 700,000 de quienes habían dormido, de esa cantidad de 700,000 solo se levantó un número determinado, una parte, la cual vimos allá en Apocalipsis capítulo 14, que interconectadamente nos da y nos lleva a los 144,000 redimidos como primicias para Dios y para el Cordero, tal como lo declara la absoluta Escritura. Aquellos que resucitaron en Mateo 27, versos 52 y 53, son los primeros o los primogénitos sin discusión alguna, puesto que ningún otro evento de esta magnitud se dio en toda la historia antes de la muerte y de la resurrección de Jesucristo de Nazaret. Y hay quienes piensan que estos que resucitaron allá en Mateo 27, donde la Escritura nos dice que aparecieron a muchos y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos toman esto de manera literal y dicen que aquellos seres llegaron a sus seres queridos, a sus familiares, y ellos los recibieron. Y se apoyan en lo que nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 35, donde las mujeres recibieron a sus muertos, no de manera con un abrazo, con un beso, con una bienvenida, sino que aceptando la muerte de aquellos por medio de la resurrección, con la promesa que se les había dado. De esa manera las mujeres recibieron a sus muertos, mientras otros no recibieron a sus muertos, no aceptando aquella promesa de resurrección, así como lo hizo María o una de las hermanas de Lázaro, que aceptaron la muerte de Lázaro cuando le dijeron al maestro de Galilea que ellas sabían que Lázaro iba a resucitar en el día postrero. De esa manera ellas recibieron la muerte de Lázaro por la resurrección, por la promesa. De esa misma manera, las mujeres que se nos menciona en Hebreos capítulo 11, verso 35, recibieron a sus muertos, mientras otros no lo recibieron al no aceptar, al estar consternados, impacientes y gran frustración en sus vidas. Por eso, nadie de los apóstoles testifica de aquellos que resucitaron luego de la resurrección del Cordero, luego de la resurrección de Jesucristo de Nazaret. Si ellos hubiesen venido a la santa ciudad de Jerusalén terrenal,
y hubieran recibido, hubieran sido recibidos por sus seres queridos, por sus familiares, los apóstoles, allá en el libro de los Hechos y en muchas de las cartas paulinas del apóstol Juan, del apóstol Pedro y de los demás apóstoles, nos, nos hubiesen testificado, nos testificarían de aquellos que resucitaron después de nuestro Señor Jesucristo y nos dijeran: estos son los hermanos que resucitaron después de nuestro Señor Jesucristo y he aquí comparten con nosotros alabando y adorando al Dios de nuestra salvación. Nadie nos testifica de ellos, nadie de los apóstoles. Esto solo lo hace el escritor a los Hebreos, capítulo 12, versos 22 y 23, que nos habla de la ciudad celestial, de la Jerusalén, del monte de Sión, donde están los millones y millones de ángeles y donde están congregados los primogénitos o los primeros o las primicias en el monte de Sión, no terrenal sino celestial, donde estos que se levantaron allá en Mateo capítulo 27, versos 52 y 53, no vinieron a la santa ciudad terrenal de Jerusalén como muchos creen, sino que vinieron a la santa ciudad de Jerusalén, a la celestial, al monte de Sión, tal como aparecen allá en Apocalipsis 14, junto al Cordero, siguiéndole por donde quiera que él va, siendo estos las primicias o los primeros en ser redimidos, para luego, cuando él venga en su venida, todos los muertos que escuchen su voz saldrán de los sepulcros a resurrección. Ellos son los primeros, las primicias, los primogénitos. Carta a los Hebreos capítulo 12, versos 22 y 23. Vayan y revisen sin reserva estos textos bíblicos que únicamente nos testifica a más del libro de Apocalipsis, de aquellos primeros que fueron redimidos en esa primera resurrección. Habiendo terminado con esta primera parte de la primera resurrección, vamos ahora sí a ver cuál es la otra primera resurrección, puesto que estamos hablando de las dos primeras resurrecciones. Ya vimos cuál fue la primera resurrección allá en ese ámbito y en esa esfera material. Ahora vamos a verla desde el nivel espiritual. Para eso es preciso que vayamos a Apocalipsis capítulo 20, que es quien nos va a hablar de esa primera resurrección en ese nivel espiritual. Apocalipsis capítulo 20 nos dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi trono, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que reinarán
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20. Quiero recalcar que vamos a tomar en cuenta solo los versos del 4 al 6, del 4 al 6, puesto que los versos primeros, el 1, el 2 y el 3, hasta el 7, formarán parte de un nuevo estudio que compartiremos pronto con ustedes. Así que quiero que nos centremos solo en los versos del 4 al 6, que nos dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando llegamos al capítulo 20 de Apocalipsis, que no es la continuidad del capítulo 19, así como Apocalipsis capítulo 11, capítulo 12, que no es la continuidad del capítulo 12. Asimismo, Apocalipsis 20 no es la continuidad, puesto que en estos párrafos hay párrafos que anteceden unos de otros, aunque se encuentren en la posterioridad, aunque se encuentren en el final, anteceden a muchos párrafos cuando empezamos a leer Apocalipsis. Pero cuando llegamos al capítulo 20 y vemos la mención que se nos hace de quienes fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús, y donde vimos que hubieron tronos y se sentaron quienes recibieron facultad de juzgar, hay muchas cosas a entender allí. Muchas cosas a entender allí. Una de las cosas que debemos entender es que cuando la Escritura nos habla de aquellos decapitados por causa del testimonio de Jesús, no solo se refieren a seres humanos, como ya lo tenemos en la videografía de nuestro canal, en la plataforma de nuestro canal, donde le invitamos a que vayan y revisen el tema sobre las almas que están bajo el altar. Entonces, cuando vemos este párrafo de Apocalipsis capítulo 20, hay cosas también a entender. Se nos dice que se pusieron tronos y se sentaron sobre ellos aquellos que recibieron la facultad de juzgar en los tronos. Y también se nos habla de aquellos decapitados por causa de la palabra de Jesús, por causa del testimonio. Y nos dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Eso nos dice. Pero ¿de quiénes se nos habla allí? No de seres humanos, sino de seres espirituales y celestiales, los cuales fueron decapitados por causa del testimonio de la palabra del Dios vivo, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 12, verso 11, de quienes libraron esa gran batalla contra el gran dragón y sus ángeles, y aquellos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte o hasta morir, tema que también tenemos en la videografía de nuestro canal. Puede ir y revisar la videografía en la plataforma de nuestro canal y podrán escuchar, ver y oír este tema de quienes menospreciaron sus vidas hasta la muerte, en aquella colosal y celestial batalla que no ha sido la única batalla donde muchos fueron muertos, sino que antes de esta batalla hubieron muchas otras donde esto también ocurría. Cuando vemos estos decapitados por causa de la palabra de Dios, por causa de la palabra de Jesucristo de Nazaret,
Estos decapitados que son paralelos a quienes se nos habla allá en Apocalipsis capítulo 6, verso 9, luego que se abre el quinto sello, cuando vemos a estos decapitados, ellos son quienes resucitaron en esa esfera espiritual en la primera resurrección, tal como nos lo dice el verso 20, el verso 6, perdón, el verso 6 del capítulo 20 de Apocalipsis, que esta es la primera resurrección. Ya que sabemos que hay una primera resurrección desde la esfera material, como ya lo hemos visto, así también hay una primera resurrección en ese nivel espiritual, la cual es primero, miles de años primero que la resurrección que aconteció en nuestro planeta Tierra, con aquellos que se levantaron allá en Mateo 27. Esta, de carácter celestial y espiritual, sucedió miles de años antes. Pero ¿quiénes son en ese paralelismo que tienen con aquellas almas que están bajo el altar, tal como nos lo dice Apocalipsis capítulo 6, verso 9, donde les ruego que vayan y revisen? Nosotros no podemos hacerlo por el factor tiempo. Nuestra prioridad es tratar de comunicar lo más rápido posible lo que queremos, ya que los muchos ruidos entorpecen muchas veces los videos que estamos grabando para compartir con ustedes. Vayan y revisen la interconexión que hay entre los decapitados que aparecen en Apocalipsis capítulo 20 con aquellos que están bajo el altar de Apocalipsis capítulo 6, verso 9, que fueron aquellos que resucitaron primero. Por eso el texto nos dice, verso 5 nos dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los otros muertos no volvieron a vivir. Vamos a leer lo que nos dice el capítulo 6 para que ustedes tengan un poco de contexto, ustedes que oyen y ven este estudio. Nos dice el capítulo 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también debían de ser muertos así como ellos. Eso nos dice el texto en Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Las almas que están bajo el altar o bajo la autoridad del Dios omnipotente y viviente clamaban a gran voz que se vengara la vida de ellos. Estas almas o estos espíritus de quienes fueron muertos por causa de la palabra que tenían, fueron decapitados, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 20, como lo hemos leído. Pero vemos acá que se nos dice que se les dieron vestiduras blancas hasta que se completase el número de sus consiervos. Quiero que entendamos esa parte. Y de sus hermanos, de sus consiervos. Les sugiero que sin reserva vayan y revisen Apocalipsis capítulo 19, verso 10, donde Juan se quiere postrar para adorar al ángel, y el ángel le dice: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Soy consiervo tuyo, dando a entender que yo no soy, soy consiervo tuyo y de tus hermanos. No dice soy consiervo tuyo y de mis hermanos. Tuyo y de tus hermanos. ¿Por qué? Porque somos distintos seres humanos de los ángeles. Todos sabemos eso. Todos sabemos eso, no tengo por qué decirlo.
Por eso le dice, soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Ese mismo texto bíblico aparece también en el capítulo 22, verso 9, donde les digo que sin reserva vayan y revisen para que ustedes puedan entender. Tenemos que tratar de entender estos breves detalles que nos deja como pista la escritura a seguir, ya que en la escritura hay muchas cosas que Dios quiere que descubramos, muchas cosas ocultas que por su palabra fiel y verdadera, como nos dice, que clamemos a Él y Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocíamos. Por eso es muy importante y es imprescindible que veamos con detenimiento cuando meditamos en las Escrituras. Juan le dice, el ángel le dice, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, no de mis hermanos. Y eso sucede cuando leemos el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando se les dice a aquellos que están bajo el altar, descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completase el número de ustedes y de sus hermanos, así como de sus consiervos. Lo leemos nuevamente como nos dice. Dice, y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de hasta que se completase el número de sus consiervos y de sus hermanos que también debían de ser muertos así como ellos, hasta que se completase el número de sus consiervos, los seres humanos, y de sus hermanos, los seres celestiales, que habrían de ser muertos así como ellos. Es por eso que este texto, en lo intrincado de su secreto, Dios, en su fidelidad de su palabra, nos revela esta tremenda y absoluta verdad de quienes están bajo el altar, a diferencia de quienes están en el seno de Abraham o en el paraíso, los cuales son seres humanos. Entonces, esta es la primera resurrección en ese ámbito o en ese nivel espiritual. Por eso nos dice Apocalipsis 20, verso 5, donde estamos meditando esta vez, nos dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. ¿Quiénes resucitaron en esta primera resurrección que nos presenta Apocalipsis capítulo 20? ¿Quiénes lo hicieron? Vamos a ver quiénes lo hicieron. Y de antemano vamos a decir que los otros muertos que no resucitaron son quienes ahora están bajo el altar, a los cuales se les dieron vestiduras blancas para que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también deberían de ser muertos así como ellos. Ellos son los muertos que no resucitaron hasta que se cumpliesen estos 1000 años. Pero vamos a ver quiénes fueron aquellos que resucitaron rápidamente. Apocalipsis capítulo 5, versos 8 al 9. Para dar un poco de contexto antes de leer lo que vamos a leer, aquí nos está hablando de cuando el Cordero toma el libro o el rollo de la mano del que está sentado en el trono para abrir los sellos o los 7 sellos que ya muchos de nosotros conocemos. Nos dice Apocalipsis capítulo 5, versos 8 y 9 nos dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vemos un nuevo gran misterio en lo intrincado de la Escritura, que nos revela revelaciones o Apocalipsis, y nos dice que cuando el Cordero tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono, dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Es decir, brevemente, estos seres celestiales que nos presenta Apocalipsis capítulo 5, que aparecen en primer lugar en Apocalipsis capítulo 4, en aquella adoración celestial, estos seres declaran en el cántico que emiten que ellos también fueron redimidos con la sangre del Cordero. Cuando leemos estos textos bíblicos, a muchos se les viene a la mente que hablan de seres humanos y lo pueden malinterpretar, puesto que nosotros también, los seres humanos, somos reyes y sacerdotes, tal como lo declara Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6, si no mal lo recuerdo, vayan y revísenlo, donde el apóstol Juan testifica que nosotros como seres humanos también somos reyes y sacerdotes, así como estos seres espirituales y celestiales que declaran en este celestial cántico que ellos fueron redimidos con la sangre del Cordero, fueron resucitados y rescatados. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen los 1000 años, sino que solo resucitaron y se sentaron en los tronos quienes recibieron facultad de juzgar. Lo que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, eso no solo en el ámbito terrenal como muchos piensan, sino en el ámbito celestial. Recordemos que el gran dragón allá en Apocalipsis 12 arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo, metafóricamente hablando de los ángeles, sellándolos a todos ellos, donde todos ellos adoraron a esa bestia, a ese gran dragón, y por aquello le siguieron. Donde muchos piensan que esto de la adoración de la bestia es solamente en el ámbito terrenal, pero donde no saben que este gran conflicto cósmico empezó no solo en este cosmos o universo físico y material, sino también en ese cosmos y universo espiritual. Estos son quienes resucitaron en primer lugar en ese nivel espiritual, para luego hacerlo en ese nivel material aquellos que resucitaron allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 27, versos 52 y 53. Las dos primeras resurrecciones. Vamos ya a concluir, vamos ya a concluir este tema, dejándole a cada uno de ustedes a que vayan y revisen y mediten bien en todos los textos bíblicos que estamos compartiendo con cada uno de ustedes, para que ustedes puedan asimilar los estudios que Dios nos permite compartir con cada uno de ustedes en cada nueva entrega, la cual procuramos hacer lo más impecablemente ante ustedes, evitando que hayan ruidos e interrupciones, y donde siempre habrán pequeñas imperfecciones, cosa que es normal de todos los seres humanos, de todos los hombres en nuestra imperfección, pero que donde esa perfección del Dios vivo trasciende, purifica y santifica y conmueve y redarguye todas nuestras vidas, mentes y corazones. No les canso más. Quiero pedirle a todos ustedes que no dejen de suscribirse a nuestro canal, no dejen de compartir nuestro canal, no dejen de orar por nosotros, que nosotros también oraremos por ustedes. No dejen de estar atentos a los próximos temas que tenemos ya sobre la mesa para compartir con cada uno de ustedes. Mil bendiciones y nos vemos próximamente. De toda lengua, de todo linaje,
gran poder, con gran virtud,